caminando, dejando huellas, compartiendo miradas y estrellas, caminando, por la vida juntos. Bueno, muy buenos días a todos en las diferentes latitudes, usos horarios, climas, ambientes, porque por lo que vi va a estar muy variado. Ahorita mismo estaba escuchando la música y entró un colibrí aquí a la sala donde yo estoy, ese es el trópico, ¿verdad? Y este colibrí de dónde salió, pero bueno, es parte de, de esta variedad que tenemos hoy. Pues muy contentos y contentas, de verdad, con la oportunidad de la presentación de la horrible número 91. De verdad, muy agradecidos de parte de, yo sé que del equipo coordinador, y del equipo editorial, y entonces de poder compartir con todos ustedes, ¿verdad? Este, una mención especial, hoy es 2 de diciembre, quisiera recordar rápidamente en este contexto, 2 de diciembre, aunque estamos en diferentes latitudes, en mi caso, pues les acompañaré desde Costa Rica. Mi nombre es Heriberto. em, Estaré acompañándoles, pero teniendo eso sí muy presente el 2 de diciembre. Estamos en un aniversario más de la muerte de las hermanas de Merinol. Recordemos, Maura, Ita, Dorothy y Jan fueron muertas en El Salvador por la Guardia Nacional, sangre de religiosas, gente laica, muy valiosas, muy importantes. Recientemente hablaba con una teóloga luterana, em, Heide Michelsen, y me decía que su vida fue marcada cuando llega a El Salvador y conoce la historia de ellas. Fue marcada, entonces prácticamente después de ese momento, ahora ya vive en Costa Rica, pero en su momento trabajó en El Salvador y en Nicaragua, y me dice, yo prácticamente decidí, siendo luterana, dice, el impacto de la vida de estas hermanas, me dice, fue tanto que hizo que yo decidiera quedarme por estas tierras. Ahora trabaja aquí en una comunidad ecuménica en Heredia. Entonces, bueno, es una mención especial, pero yo creo que vale la pena tenerlo presente el día de hoy. Bueno, voy a explicar un poco la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Pues la presentación está dispuesta para más o menos hora y 30. Vamos a tener dos grandes bloques. Ahorita en su momento le daré la palabra al equipo editorial. Entonces vamos a tener dos grandes bloques. Comenzaremos con el equipo editorial y ahí yo más o menos les voy a ir dando la palabra a los diferentes encargados. Después presentaré a la doctora Marilu para que ella nos acompañe pues en la presentación de esta revista. Muy agradecido desde este momento con su trabajo. Habrá un receso, ya ustedes saben, pausa activa y luego iremos pues a la segunda parte. Quisiera pasar ahora, darle la palabra al equipo editorial. Entiendo que Larry y Rachel Starr son los que nos van a acompañar en esta parte. Entonces les escuchamos y como digo, pues a disfrutar de este momento. Es una oportunidad que se abre. Es un segundo espacio de manera virtual en la presentación de la revista y es muy importante pues hacer uso de él.
Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Les escuchamos. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunos diapositivas. Sí. Creo que sí, Rachel, pero debe estarse abriendo los archivos. Así que si quieres, aprovecho yo también para, mientras abren el archivo, para también recordar que al menos desde Centroamérica, pues hoy es un día 11 Tihash, le decimos desde el calendario maya, desde la cosmovisión, y este día es un día que se ocupa para decir las cosas bien y distinguir aquello que hay que cortar y sanar para continuar adelante con lo que sí necesitamos. Es un día en el que los cuchillos de obsidiana eran muy simbólicos y pues es un día que ayuda mucho a las cuestiones de salud, a las sanaciones, no solamente del cuerpo, de lo físico, sino en todo sentido. Así que pues mientras eso, Rachel, pues es importante recordarlo para poder seguir adelante. Y Bueno, creo que ya viene el archivo. Voy a intentar proyectarlo yo. sí. Yo, yo puedo compartir las diapositivas, ¿sí? Bueno, perfecto, Rachel, Sí. perfecto. Ok. Bueno, ¿ustedes pueden ver? Ok, bueno. Estamos mirando a uno de los dibujos de Anna Stickel, que estén presente a lo largo de esta edición de Ribla. Es una imagen tan fuerte de un grupo de personas que están cruzando el río, la frontera, y habla algo de la resistencia y resiliencia de las migrantes en frente de violencia física, la pobreza, la discriminación y más. En nuestra edición buscamos las actividades y las actitudes de resistencia y resiliencia como una respuesta a la violencia cotidiana y en la vida hoy como en los tiempos bíblicos. Y Ribla 91 sigue en una línea grande que incluye en las últimas ediciones conversaciones sobre los libros bíblicos como Romanos y Joab, métodos hermenéuticos como una hermenéutica campesina, y cómo leer la Biblia en frente de desafíos contextuales, como por ejemplo la trata de personas y la pandemia de COVID-19. Entonces, seguimos en esta gran línea. En nuestra edición empezamos con la violencia, o sea, las violencias. Muchas veces metemos en la violencia. Algunas veces estamos cómplices. La violencia nos restringe, nos afecta, nos destruye. Pero como personas de fe que buscamos el encuentro de la paz con la justicia, nos llama a luchar contra la violencia enfrente de nosotros y entre nosotros y nosotras. Por eso Jesús nos dice, entre ustedes no sería así, que es el título de nuestra edición. Entre ustedes no sería así.
Las palabras de Jesús me parece más una declaración de fe que una declaración de dato, pero seguimos buscando los modos en que podemos resistir y ser resiliente, y esperamos que las interpretaciones y las ideas entre esta edición de Ribla va a animarnos en esta tarea tan importante y tan dura. Bueno, Larry. En esta línea en la que Rachel pues ha comentado cuán difícil, cuán fuerte, cuán actual es la vivencia de las diferentes violencias, no fue fácil llevar adelante este encargo de la Asamblea de la Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, porque tenemos la tentación de simplemente luchar, negar, combatir la violencia, muchas veces en los grandes discursos sin reconocer su presencia, su resistencia y su resiliencia, a pesar de sus propias narrativas. Y estas personas que ustedes pueden ver aceptaron el desafío de poder reflexionar no solamente desde sus contextos y sus posibilidades, pero tejiendo juntos, algunos espacios como los que van a ver en la revista, pero también sus propias perspectivas en 3 idiomas diferentes, en inglés, en portugués, en español, y ustedes podrán notar que por la primera vez tenemos aportes en inglés que incorporan la rica tradición reflexiva del Caribe en este continente y también la de personas que vibran con América Latina y el Caribe, aún en otras latitudes. Y también podrán ver que en este selecto grupo de personas, algunas hablan no solamente con palabras en formatos científicos y académicos, pero también con lenguajes que tienen que ver con la poesía, con la música y, como lo dijo Rachel, pues incluso con la expresión gráfica, los dibujos, para que su palabra sea no solamente leída, pero percibida con otros modos, otras maneras. Así que agradecemos a este selecto grupo de personas, empezando por Daisy Cheine, Heriberto Quesada, Arlette Brugno, Gabriela Miranda, Gualberto Tejeda, Rutilio Delgado, Ivone Guevara, Anne Stickel, Jocabel Solano, Oral Thomas, Eduardo Sales, Silvia Regina de Lima da Silva, Susi Rosal, Marcelo Carneiro, José Jones Parbor, John Anderson Rodríguez, Luis Dietrich, Rachel Starr, Elizabeth Gareca y su servidor. Pasamos. Y pues finalizamos diciéndoles que van a encontrar en este número algunas innovaciones y también algunas verificaciones de lo que tanto bien ha hecho a las comunidades y personas que se acercan a la RITA. Entre las innovaciones van a ver un café virtual que realizamos con nuestra querida Ivone Guevara, Agustín Monroy, y Rebeca en Montemayor, en México, Colombia y Brasil, en la que este colectivo de biblistas estuvimos platicando para ubicar un poquito más algunas ideas fundamentales que no sin dolor aparecen en nuestras reflexiones. Por ejemplo, la violencia está presente a pesar nuestro y no es solamente de desear o soñar con que ya no esté, sino reconocer cómo se vive en tantas realidades. Pero también van a encontrar una reseña sobre canciones, música, como la que abría este espacio de Sara Kuruchich, Resistir, que es una cantante maya cachiquel de Guatemala, y otras que van a escuchar en este mismo espacio. Los dibujos de Anne Stickel y
verificando lo que siempre ha sido tan bueno, pues libros recientemente o ya instalados, publicados, ¿verdad? Pero que nos ayudan mucho para la reflexión de este número. Y también la reseña de sitio web que nos parece muy interesante conocer, en este caso el sitio web de una fundación de Brasil, Netam Dochelar. Y pues también podrán encontrar en la introducción, como mi colega Rachel lo mencionó, un hilo conductor con las riblas anteriores sobre violencias y también un epílogo de la mano de Ivone Guevara, un epílogo más en línea con la reflexión teológica, del mismo modo que ahora hemos invitado a la doctora Marily Rojas, porque nos interesa sobremanera que a partir de este número continuemos y profundicemos la relación con disciplinas que nos cohabitan, que nos estructuran, pero que a veces hemos dejado un poquito de lado en las reflexiones de la revista. Y terminamos, pues, con la última diapositiva, por favor, diciendo que en los artículos hay una amplia variedad. Quisiera comenzar por los del final diciendo cómo Oral Thomas desde Jamaica y Jocabet Solano desde Panamá hacen una reflexión muy entrañable desde sus propias vivencias, genealogías y trayectorias, desde las negritudes y desde los pueblos originarios, para expresar cómo la Biblia también ha sido la protagonista de no pocas violencias pasadas, presentes y seguramente futuras, en esta bisagra entre lo bíblico y lo teológico. Y luego podrán encontrar una amplia variedad que incluye el Primer Testamento, los Evangelios y el Corpus Paulino. Nos faltaron otras cosas, pero lo que tenemos es de amplia calidad, explorando desde las figuras divinas, muy ligadas a la violencia, hasta las prácticas alternativas que intentamos detectar en situaciones relatadas por los evangelios o el Corpus Paulino. Siempre los dibujos de Anne nos ilustran tanto, y ahí pueden tener otro de amplia difusión que ustedes van a poder utilizar libremente para sus diferentes abordajes. Termino diciendo, recuerden que la Ribla es gratuita, que se puede descargar desde el sitio web del Centro Bíblico Verbo Divino. Ahí tienen el QR y un enlace, pero en todos los sitios que tienen que ver con la Ribla van a poder verlo, y lo vamos a poner en el Facebook, en los comentarios, para que ustedes puedan acceder rápidamente. Es amplia difusión. Estamos intentando reflexionar con una palabra de realidad, una palabra situada, pero una palabra que todavía siga siendo vida y que esté viva. Muchas gracias, gratitud, thank you por su participación. Adelante y continuamos. Gracias, Rachel. Bueno, creo que continúo yo. Vamos a continuar ahorita. Entonces, vamos a pasar otro momento. Muy agradecidos al equipo coordinador, porque nos ofreció un panorama muy diverso y desde muchos ámbitos. Me agrada mucho eso, que se integraron de textos, visuales, etcétera. Muchísimas gracias por su trabajo. Voy a presentar ahora a la doctora Marilú, que nos va a acompañar en el resto de la primera etapa de esta nuestra presentación, número 91 de la Biblia. Entonces voy a presentar a la doctora Marilú Rojas Salazar. Quise abreviar sus datos biográficos, pero era muy difícil. Realmente me costó, pero lo intentaré. Bueno, la doctora Marilú Rojas Salazar es mexicana, veracruzana, de Orizaba, es doctora en teología sistemática por la Universidad de Lovaina. Es teóloga feminista, trabaja en el doctorado de estudios críticos de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y también de la maestría, es profesora de maestría.
también es parte del grupo de teólogas investigadoras feministas de México, directora de la revista Sofías, miembro fundador de la Academia de Teología en México y miembro también de la DARE, Discernment and Radical Engagement, que pertenece al Council of World Mission. Es integrante de la línea de investigación de teología, hermenéutica y praxis de la experiencia religiosa del Departamento de Ciencias Religiosas y profesora invitada de la Universidad La Salle. Ha realizado diversas estancias postdoctorales, tanto en Países Bajos como en Brasil. Publicaciones son muchas, voy a referirme rápidamente a las más recientes, ¿verdad? También por dando una imagen por si otras personas pues, están interesadas evidentemente en seguir profundizando la línea de investigación. Tenemos el tema de María Magdalena, especialista. Tenemos también la pertenencia de la teología ecofeminista y su incidencia política ante el femicidio y el ecocidio actual, teología del cuerpo de las mujeres como categoría política. Y aquí unos otros textos más. Pero bueno, yo pienso que lo importante ahorita es escuchar a la doctora Marilú, decir que estamos muy agradecidos, muy complacidos que sea usted quien nos ayude a presentar nuestra revista. Bienvenida una vez más y la escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación a los miembros de RIBLA. Gracias especialmente a Larry, que me ha conectado y con quien he tenido un poquito más de contacto. Agradezco también la presentación que me has hecho, Luis. O Heriberto, no sé ahora qué es mejor, pero bueno. Muchísimas gracias porque yo respeto y admiro mucho a mis compañeros que trabajan el ámbito bíblico. Yo no soy biblista, soy teóloga, más de formación sistemática, y para mí es un gran honor poder compartir con ustedes este espacio, porque sé que son los especialistas en los textos sagrados, y eso, bueno, pues me hace reconocer su trabajo, su trayectoria, y repito, es un honor para mí. Voy a dedicar esta reflexión, además de felicitarles por el extraordinario número de RIBLA 91, que me ha encantado. Yo pude acceder al código QR, encontrar la revista multilingüe y ahora ese ejercicio de intertransdisciplinariedad que vamos a intentar hacer justamente. Entonces, bueno, es una grata sorpresa. Quiero dedicar la reflexión justamente a las hermanas de Merrick Knoll asesinadas en El Salvador como víctimas de la violencia. Y hace un momento que hablabas del colibrí, en la tradición mexicana, cuando un colibrí nos visita, es porque viene a decirnos que nuestros ancestros en el más allá están felices y muy bien. Así que eso lo tenemos en cuenta para dedicar a las hermanas que sabemos que desde el más allá están felices y contentas también por por el éxito de esta revista y que desde allá nos bendicen y acompañan. Así que voy a compartir pantalla si me permiten. Un momentito. Mi presentación aquí. Espero que se vea. Bueno, pues entonces yo quisiera comenzar diciendo que he disfrutado mucho la revista, ha sido un gozo poder leerla y el título me ha sido demasiado sugestivo. Entre ustedes no será así. Resistencia, resiliencia en la violencia. Y bueno, ya comenzaba a decir que es una revista multilingüe, es una revista que ha colocado, que ha intentado hacer una sistematización excelente de lo que representan las violencias a lo largo y ancho de nuestro continente. He disfrutado muchísimo el texto de la expulsión de Adán del paraíso, solamente para que quienes escuchan
se den a la tarea de leerlo. También he aprendido muchísimo con la crítica de esta violencia que se menciona como una apropiación del poder y nos lleva justamente a cuestionarnos la violencia religiosa. Cuando leía los textos, pues además de ver la violencia en toda la complejidad, en toda la diversidad, me pensaba justamente cómo nosotros nos apropiamos también de esa crítica hacia el poder, y un poder con una tradición profundamente patriarcal. Ni modo, pues me pidieron como feminista que hablara de las violencias, y toca colocar las violencias justamente de los sexismos, ¿no? La violencia de la colonización, la racialización, los sexismos, de los que no solamente somos víctimas las mujeres de este continente, sino del mundo entero. Yo vivo en el país donde cada vez es más peligroso ser mujer, donde nos cuesta salir a la calle a las mujeres y tener la seguridad que vamos a regresar a nuestra casa. Así que esa es la violencia que me habita. Y desde allí conecto con los textos que nos han colocado en Ribla. También colocar el asunto del lenguaje violento que nos habita. Me ha gustado muchísimo cómo presentan la teología de la frontera y cómo esta nos lleva a pensar en estas violencias epistémicas, en la mayor de las violencias, que es la pobreza. Y esta mayor de las violencias, pues no solamente habita los cuerpos de las mujeres, de las sexualidades diversas, sino de todas las poblaciones de la Yayala, y nos coloca justamente en la interpelación del pecado de un sistema patriarcal, del pecado violento de un sistema patriarcal, como lo es el antropoceno. Un cuestionamiento serio justamente a esta violencia religiosa y no solamente social, que emana de nuestras propias tradiciones e iglesias. La idea de un Dios violento que hemos predicado, cómo nos cuestiona ante pensar en ese Dios que nos han dicho que es terrible, que es justiciero, que es castigador. Y en el final, bueno, cómo esta violencia religiosa también, aunque Jesús nos ha dicho entre ustedes no será así, pues sigue siendo así. Sí que es así. Y por eso pensar en la teología de frontera me lleva a pensar justamente en las inmundicias a las que nos lleva la pobreza extrema, y que vemos reflejada en los textos que ustedes han presentado tan brillantemente. También esta epistemología violenta occidental que se instala en el modo colonial. Pero quiero regresar justamente a mi idea de cuando vemos en las televisoras lo que está pasando en Gaza e Israel, lo que está pasando en Ucrania y Rusia, lo que está pasando en Honduras, lo que está sucediendo en Guatemala, lo que acontece nosotros ahora en México. Estamos en tiempos electorales y los líderes de los partidos políticos se asesinan unos a otros. Han puesto en el ring, en la batalla política, a dos mujeres. Detrás, el poder patriarcal. Y entonces, cuando vemos las escenas en las televisoras de cada uno de nuestros países, de estas violencias desatadas, me lleva a pensar y a preguntar si no hemos fracasado como humanos. Y me lleva a pensar también que es el fracaso del antropoceno. Es el fracaso de la humanidad. La violencia nos representa eso, un fracaso como humanos, una especie que se destruye a sí misma y que destruye al resto de las especies. Una especie que no es suficiente el mundo que tiene para comenzar a deshacerlo
sino también traspasar las fronteras cósmicas y comenzar a contaminar el espacio. Y entonces me pregunto si no tendremos que ir más allá de lo humano. Y recuerdo y traigo a colación a Rosy Braidotti. Y Rosy Braidotti nos habla justamente del mundo poshumano. Tenemos que superar la categoría antropocéntrica. Tenemos que superar la categoría androcéntrica. Y tenemos que reconocer que el patriarcado humano nos ha llevado a la era final del antropoceno. Así que tenemos que pensarnos más allá de la categoría de lo humano y llegar entonces a la resiliencia, que a mí me parece que el asunto que ustedes tocan en la resiliencia es muy ad hoc a estos tiempos, ¿no? Este poshumanismo nos lleva justamente a pensar más allá de lo humano y que la resiliencia no está resolviendo las violencias, por más resilientes que seamos. Desde las teorías feministas nos hemos cuestionado las mujeres si no es que la resiliencia ha sido una categoría que se nos ha asignado justamente a las violencias, a las mujeres violentadas, a las personas de las diversidades sexuales violentadas, como un modo colonial del sufrimiento femenino y de las víctimas. Al cabo que somos tan resilientes que podemos tolerar lo que sea. Al cabo que somos tan resilientes, somos tan elásticos, que podemos tolerar cualquier tipo de violencia. Al cabo que lo vamos a superar. Somos tan resilientes que tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier sistema. Y entonces sí me cuestiono en este modo colonial con el que a veces colocamos el concepto resiliencia. Somos adaptables, podemos resistirnos, por eso es que me encanta que ustedes juegan entre la resiliencia y la resistencia. No es una resiliencia elástica que es amoldable a cualquier tipo de violencia, ni es una resiliencia que aguanta y que tolera todo. Es una resiliencia que se resiste justamente a las violencias. ¿Qué hacemos entonces con estas resiliencias que nos llevan a pensar con las culturas de las violencias y los abusos? Y parece que son dos nuevas culturas. Cuando nos preguntamos si es que la violencia tiene que ser naturalizada, los abusos no tienen que ser naturalizados, pues parece que sí, que son dos culturas que se instalan aún en el mundo bíblico, que se instalan aún en nuestro imaginario. Cuando leemos la Biblia y encontramos que Sara, la no hermana que mencionan allí, David el asesino serial, Jesús el hombre blanco salvador, Caín que mata a Abel, el levita asesino de su mujer, y así podríamos seguir. Entonces me pregunto si no es que también una lectura fundamentalista y sesgada de los textos bíblicos no nos ha llevado a juzgar y a colocar nuestras propias violencias como justificables. Y entonces me pregunto si el perdón es suficiente, si la misericordia son suficientes. Estoy hilando un poco los temas que ustedes han colocado en el texto y que me suscitan este pensamiento. Y cuando en mi país escucho el dolor de las madres que buscan a sus hijos, hijas, parejas desaparecidos o asesinados, cuando escucho a las buscadoras de cuerpos entre las fosas clandestinas, me pregunto si es suficiente el perdón. Y me pregunto si es que no, los seres humanos tenemos el derecho a no perdonar por dignidad y por justicia.
Y entonces reviso también que el perdón es una categoría con la que hemos de ser muy cuidadosas y cuidadosos, porque el texto que nos hace repensar el perdón también, y que ustedes como biblistas lo conocen mejor, que es el Perdona 70 veces 7, tendríamos que darle una relectura, porque no siempre estamos los seres humanos capacitados para perdonar. Y a veces el perdón se ha convertido en una estrategia para la no denuncia. Y a veces hemos confundido el pecado con el delito. Y tenemos que denunciar el delito. Y tienen que ser castigados los delincuentes, aunque ejerzamos el perdón. Y este derecho a no perdonar por dignidad me parece que se convierte entonces en un derecho a la justicia, que no a la venganza, pero sí a la denuncia. El texto, el nombre de la Ribla 91, que me encanta, entre ustedes no será así, me lleva a pensar que nos conocerían si practicamos la justicia y caminamos humildemente con la divinidad, que es un texto de Isaías. Entonces, si somos creyentes que practicamos la justicia y caminamos humildemente con nuestra divinidad, seremos reconocidos. No solamente por el ejercicio del perdón, sino por el ejercicio de la justicia. El texto al leerlo me ha llevado a preguntarme si somos capaces de ser compasivos con la inmundicia humana. Y parece que sí podemos ser compasivos. El texto es una invitación a la compasión humana entre nosotros, porque la misericordia es de Dios. A nosotros nos queda la compasión, desarrollar la compasión, y no solamente con los seres humanos, sino con los seres animales, con los seres selváticos, con los mares, con los bosques, con el medio ambiente. Porque las violencias ambientales son también el símbolo del fracaso de lo humano. Son el símbolo del antropoceno fracasado. Y entonces regreso a Braidotti y me viene la invitación, tenemos que pensar más allá de lo humano. Hemos sido demasiado egolátricos los seres humanos con esta visión antropocéntrica. Y he disfrutado mucho, repito, el texto porque me lleva justamente a pensar en lo que Ivone Guevara coloca como una división que habita nuestra unidad. Somos seres divididos, mezclados, híbridos. Somos seres alquímicos. Y entonces tendríamos que pensar también en este texto que nos sugieren, en el cuerpo violado, abusado sexualmente de Jesús y de Dios. Porque cuando hablamos de la violencia, casi siempre hablamos de la crucifixión, pero poco hablamos de los cuerpos violados y abusados sexualmente, que hoy en nuestras iglesias es una lacra que nos avergüenza. Y tenemos justamente que repensarnos desde allí. Esta hibridez y alquimia de la bondad y de la maldad, de la violencia y de la paz que se va narrando en el texto, nos lleva justamente a pensar cuando nos colocamos en nuestros celulares el modo silencio, pero no somos capaces de colocar nuestro cuerpo, nuestras relaciones en el modo paz.
y tendríamos que reconocer justamente nuestras propias violencias, nuestros propios micromachismos, nuestros propios patriarcalismos, ¿no? Y quiero pensar justamente en el pecado como un pecado estructural del patriarcado. No solamente es el pecado estructural de la violencia, sino también el pecado estructural de un sistema patriarcal, egolátrico, antropocéntrico que hemos heredado. Y sí, justamente el texto me lleva a reflexionar también en la fe y en la Biblia como categorías que también violentan. Nuestras fes irracionales, nuestras interpretaciones bíblicas fundamentalistas también nos violentan. Y violentan nuestros modos de creer y nuestros modos de ser y nuestros modos de relacionarlo. Y reconocer que y también entre nosotros es así, y a veces más terrible. Entonces, hablar de la construcción de la vida misma es justamente un llamado a la justicia. Es un llamado a esta parte del reconocimiento de la mezcla, del mal que nos habita y que repetimos. Y quiero traer a la memoria el texto de no he traído la paz sino la guerra. Cuando pensamos en la figura de un Jesús utópicamente perfecto, sin un elemento de defecto humano. Y justamente al leer los textos y a escuchar a Ivonne Guevara, estaba muy de acuerdo con ella, porque casi cuando hablamos del patriarcado decimos que Jesús no era patriarcal, y sí que lo era. Y sí tenía sus tendencias patriarcales, y sí tenía sus sesgos de violencia, y sí tenía todos estos deslices que los tenemos los humanos, porque si asimilamos la condición humana y decimos que Jesús se encarnó en toda la realidad humana, por supuesto que participó de estas limitantes. Entonces, denunciar las violencias en la propia Biblia, las violencias religiosas fundadas en los textos bíblicos, reconocer que poco hemos tratado a las diversidades sexuales, que poco hemos reconocido a los pueblos originarios, que hemos colocado la Biblia sobre los textos sagrados de nuestros pueblos originarios. Y eso es colonial, y eso es violencia. Que hemos colocado la figura de Jesús justamente en un modelo colonial sobre otras figuras, sobre otras religiones, sobre otras tradiciones, también es violencia. Si hemos puesto la buena nueva como la única buena nueva en el mundo, eso también es violencia. Por eso necesitamos hablar las cosas por su nombre y hablar entonces también de la disidencia. Que juguemos, que seamos capaces de hablar de la disidencia hasta en la muerte. La resiliencia sí, pero también la disidencia. Hablar de nuestras propias violencias es ser disidente. De nuestros cuerpos que importan. ¿Cuáles cuerpos importan? Porque hay cuerpos que son más importantes que otros. Los cuerpos blancos, heterosexuales, académicos. Los cuerpos que no importan son los cuerpos basura, los cuerpos que están en las fosas clandestinas, los cuerpos de los migrantes, de los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las niñas y niños en situación de tráfico. Y bueno, esto podría ser como una disidencia que nos lleve a la tristeza, pero pienso que no. Y entonces recupero la risa y la reunión como un acto de disidencia. ¿Cómo es posible que los latinoamericanos y caribeños en Abya Yala podamos convivir con la violencia y con la disidencia a través de la resiliencia? Pues a través de la risa y la reunión como un acto de disidencia. Esto que estamos realizando es un acto de disidencia transdisciplinar.
donde el placer, el gozo y el erotismo son nuestra fuerza estratégica. Se convierten justamente en una fuerza estratégica para disentir con un sistema que nos quiere acabar. Sí resilientes y sí disidentes. Ya decía disidentes de un sistema, pero disidentes del patriarcado. Y cuando me refiero a patriarcado, me refiero a sistemas de dominación, de los cuales somos partes hombres y mujeres, y diversidad sexuales. Disidentes eclesiales, disidentes de la violencia, de la disidencia evangélica. Y disidencia significa estar en desacuerdo con una única mirada, en disconformidad de alguien respecto a las doctrinas, a las creencias, a los sistemas, a los modos de interpretación que sostienen el partido, la religión, el colectivo ideológico al que pertenecemos. Y eso justamente nos lleva a repensar una resiliencia no al modo New Age o al modo mindfulness, sino una resiliencia disidente desde los textos bíblicos, desde la reflexión teológica, disidente aún con nuestras propias y únicas formas de pensar. Así que quiero felicitarles justamente por ese texto tan brillante de la Ribla 91 que me ha llevado a pensar en sí resilientes y sí disidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Me sentí como sacudido en algún momento, ¿verdad? Muy interesante la lectura que hace. Eh, eh, Me sentí pues sí sacudido. Nos lleva a pensar muchas, nos llevó con el texto, con los artículos, a pensar muchos elementos más, a profundizar. Creo que también algunas de las personas que están aquí sintieron lo mismo. Por ejemplo, un compañero, Gualberto, decía que él se preguntaba si era posible vivir una vida digna sin perdón y qué implicaciones tendría esto para la dimensión humana. Entonces yo pienso que es parte de lo que nos deja esta primera participación suya. Y bien, para seguir adelante con el programa les voy a explicar. Pasaremos ahora, como les dije en su momento, nuestra presentación tenía dos grandes bloques. Estamos terminando el bloque 1. Pasaríamos ahora a escuchar una canción. Vamos a estar unos minutos con la canción de Eusó, que también está comentada, comentada en la revista. Después de la canción pasaríamos a nuestro segundo bloque. Entonces haremos una pausa activa. Bueno, controles, entonces me ayudan ahí con la canción para después volver a la segunda parte de nuestra presentación. Tenía dos grandes bloques. Estamos terminando el bloque 1, pasada en la revista. Después de la canción pasaríamos a nuestro segundo bloque. Entonces haremos una pausa activa. Bueno, controles, entonces me ayudan ahí con la canción para después volver a la segunda parte de nuestra presentación. Tenía dos grandes bloques. Controles, entonces me ayudan ahí la canción para después volver a la segunda parte de nuestra. Pequeno e tão sensível ao toque do abusador, logo cedo.
Tão pequena e tão sensível ao toque do abusador. Logo cedo definido pela voz a sua cor. Esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou. Mas agradecido a Deus por sua avó e seu avô. Marginalizado e só por não ser mais um igual. Incapaz de ver beleza em seu corpo natural. Escravo branco por não ser o padrão real. Mas compreendeu que o mundo é seu, tentar nunca faz mal. Eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai em preta, minha bandeira. Eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. E eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai em preta, minha bandeira. Eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Tão pequeno e tão sensível ao toque do abusador. Logo cedo definido pela voz a sua cor. Esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou. Mas agradecido a Deus por sua avó e seu avô. Marginalizado e só por não ser mais um igual. Incapaz de ver beleza seu corpo natural. Endeusava o branco por não ser o padrão real. Mas compreendeu que o mundo é seu, tentar nunca faz mal. Eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai em preta, minha bandeira. Eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. E eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai em preta, minha bandeira. Eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Te incomoda porque é preta, eu te aviso, ela é resistência, aceita. Não tá fácil construir o meu legado, porque as portas fecham, porque eu sou um preto e viado. Mas eu não deito pra toda essa hipocrisia que mata, mas consome como fantasia. E eu ponho a minha letra nessa melodia pra fortalecer quem sofre e morre todo dia. Seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda, seu cabelo é lindo, preto, a sua cor é linda. Seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda. E seu cabelo é lindo, preto, a sua cor é linda. E seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda. E seu cabelo é lindo, preto, sua cor é linda. Se você foi rejeitado, nada disso vai importar. Tudo sempre vai dar certo, basta só você se amar. Se você foi rejeitado, nada disso vai importar. Tudo sempre vai dar certo, basta só você se amar. Eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai em preta, minha bandeira. Eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou, tudo começou, tudo começou. Eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai em preta, minha bandeira. Eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda. E seu cabelo é lindo, preto, a sua cor é linda. E seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda. E seu cabelo é lindo, preto, sua cor é linda.
Muy bien, creo que estamos de vuelta. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda parte de la presentación RILA 91. Voy a explicar un poco la dinámica. Vamos a tener, vamos a, vamos a tener ahora un espacio de encuentro, que ya sabemos lo importante que es a partir de la primera reflexión de la doctora Marilu. Este es un espacio, nuevamente le daré la palabra a la doctora Marilu por si quiere hacer algún comentario de cierre. Y posteriormente, aprovechando este momento, entonces, de encuentro, este es el momento donde podemos hacer comentarios, tal vez algunos de los que colaboraron en la escritura de los artículos y cualquier otra persona, para compartir algún otro comentario. Creo que mm, hay sugerencias, ¿verdad? Fueron textos muy sugerentes los de la revista y también a partir de lo que nos ha dicho la doctora. Entonces, doctora, le cedo la palabra a usted y luego abriremos el espacio para pasar a otra parte que es ya más de comentarios y más. Muchas gracias, Heriberto. Entonces, bueno, me quedo con un poquito con la pregunta que colocabas allí sobre cómo se puede vivir sin perdonar. Yo más bien preguntaría si todos estamos preparados para perdonar, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en las violencias que vivimos las mujeres, ¿no? Cuando un hombre golpea, maltrata a una mujer, la violenta sexualmente, y el hombre siempre pide perdón para repetir los actos de violencia. Y entonces las mujeres, algunas mujeres en mi país, me comparten que perdonan, ¿no? Y perdonan al victimario y lo están perdonando siempre. Y siempre hay una reincidencia. Y a veces es el no perdón necesario para que el victimario pare. Y es muy necesario entonces la denuncia. ¿Cómo pueden perdonar a alguien, a un violador, a un maltratador de su propia hija, de su propio hijo o de sí misma? Entonces yo te puedo otorgar el perdón, pero eso no significa que voy a volver a vivir contigo. Te puedo otorgar el perdón si es que estoy lista, pero no significa que voy a volver a convivir contigo. Y a veces usamos el perdón como una herramienta de violencia, de revictimización. Entonces, a ese tipo de perdón es al que me refiero. A ese tipo de perdones que nos exige a veces nuestra práctica religiosa, ¿no? Es que tienes que perdonar. Algunas mujeres de tradición católica me han compartido que cuando se acercan a la confesión, les dice el sacerdote, tienes que perdonar a tu víctima. Y tienes que perdonar a tu marido y regresar a vivir con él. Y entonces lo que estamos haciendo es una revictimización. Lo que estamos haciendo es una exposición mayor a la violencia con ese tipo de perdones, ¿no? A eso me refiero. Oh, muchísimas gracias. Bien, pasemos a ahora, a la parte de comentarios, el equipo coordinador, lectores de la revista, que trabajaron escribiendo los artículos, y porque veo que algunos comentaron algunos elementos en chat, pero bueno, creo que es importante escucharnos, es el encuentro. Bueno, yo puedo comentar algo más en torno a los comentarios que colocaron en el chat sobre la disidencia. Bueno, pues soy feminista y soy disidente.
¿no? Y la disidencia también nos lleva a pensar a vivir en una especie de permanente marginalidad, porque no estamos de acuerdo con el sistema. Y cuando me refiero a no estar de acuerdo con el sistema, puede ser no estar de acuerdo con el sistema social, político, económico, cultural, pero también con el propio sistema religioso. Y tenemos que ser justamente disidentes de todos estos estereotipos de un sistema religioso que se impone como único, como heteronormado, como perfecto, porque ese modelo de imposición también es violencia. Las violencias institucionales son de las violencias más sutiles y peligrosas que tenemos, porque están revestidas de bondad, están revestidas de ética, están revestidas de moralidad. Y ese revestimiento nos lleva a la no visibilización de las propias violencias que ejercen los sistemas religiosos, las iglesias, las espiritualidades. Es interesante pensar en los abusos espirituales, ¿no? De espiritualidades heteronormadas, de espiritualidades fundamentalistas, de espiritualidades que nos llevan a inclusive a odiar, ¿no? Y esto tenemos que hacer un acto de conciencia interior para reconocer que esas violencias entre nosotros están allí. Y muchas veces no las queremos reconocer. Porque sí es más fácil reconocer la violencia que viene de fuera. Pero las violencias que ejercemos entre nosotros son las microviolencias, los micromachismos, los que no reconocemos, los que no queremos visibilizar. Entonces, cuando hablo de disidencia, me refiero a eso, a disentir con el sistema, a disentir con la propia tradición de una forma única de interpretación de los textos bíblicos, de disentir justamente con los modos culturales, los esquemas en los que se escribe o se instala una tradición. Y eso también es resiliencia. Cuando leía la palabra resiliencia en Ribla 91, pues sí me salta, que quiero confesar que me salta porque el concepto de resiliencia es un concepto femenino. Y es un concepto usado en la psicología, ¿no? Y es un concepto que se puso de un tiempo acá como de moda. Y las feministas lo veíamos con sospecha porque decían, bueno, sí, las mujeres que sufren muchas violencias, especialmente el abuso sexual, son especialmente resilientes. Entonces yo desaté esa vena un poco disidente que tengo y justamente pensé que si no es que el exceso de resiliencia nos coloniza, el exceso de resiliencia nos domina. El exceso de resiliencia permite continuar las violencias. Y entonces tendríamos que combinarla con disidencia. Muchas gracias. Entonces, no sé si alguien quisiera compartir algún cuestionamiento, alguna pregunta, algún desacuerdo. Por ahí está Larry, creo. Bueno, pues lo que dije, ¿no? Muchas gracias, Marilu, porque como se dice aquí en El Salvador, a uno se le cae el palo de los chorizos a veces, ¿verdad? Con esto. Y reconozco cuán grande es la limitación de articularnos para un tema tan estructural como este. Pero al mismo tiempo también reconozco que cuando hablamos de disidencia, tiene un correlato personal muy doloroso
como que bueno, resistir y resiliir finalmente, pues suerte, que te vaya bonito, ay, allá tú cómo lo vas a resolver. Pero si ya decimos disentir desde la disidencia, pues como que estorba, ya no cae tan bien y comienzan a activarse también hilos violentos frente a tu propia disidencia que pueden poner en riesgo tantas cosas de la seguridad personal, de la seguridad colectiva a la que en las diferentes redes en las que estamos, pero incluso también esta disidencia que ejercemos como sujetos de grandes movimientos que traspasan nuestras fronteras, ¿no? Y estoy pensando en este backlash antifeminista, por ejemplo, en muchos de mis colegas hombres jóvenes. Estoy pensando también en estructuras que no nos quieren dejar decir cosas chiquitas disidentes. Y por esto creo, ahora el desafío está en seguir hilando este concepto que vos has dicho, sin por ello pretender ignorar la realidad violenta, pero tampoco anclarnos en el dolor y seguirnos victimizando o martirizando, sino activar la disidencia. Bueno, yo ese comentario quería hacer porque me quedo bien provocado como hombre, como varón, bien situado aquí en Centroamérica, porque es verdad, hay situaciones en las que no solo es difícil llegar a pretender perdones o superaciones, pero con qué derecho le decimos a quien la sufre, qué bueno hacia adelante, ¿no? No, no. Entonces, pues lo dicho. Y gracias a todas las personas que nos acompañan y a mis colegas que han escrito en el número. Mis respetos, mi admiración, mi cariño. Muchísimas gracias, Larry. Eh, Tenemos otro comentario aquí, es otra pregunta de Gualberto. A mí también me tocó cuando escuché a la doctora Marilu y es el tema de los micromachismos. Entonces él se hacía la pregunta. Es un tema que trabaja mucho del centro de las casas en El Salvador, pero en otras latitudes también. Yo sé que se hace y cada día pues, toma mayor importancia el tema, digamos, de la masculinidad. Entonces, Gualberto nos hablaba aquí es otra pregunta que nos lanza. Gualberto hoy nos ha llevado por dos preguntas importantes. Esta era, ¿cómo comprender los micromachismos en el entramado de la violencia? Esta acción tan sutil pero hostil. ¿Cómo entender el micromachismo dentro del entramado de la violencia? ¿Alguna reflexión, doctora? Sí, gracias. Bueno, ¿qué es un micromachismo? Son violencias chiquitas, ¿no? Entonces, en América Latina y el Caribe, en Abya Yala, en nuestra Abya Yala querida, somos muy buenos para los diminutivos. Es muy propio de nuestras poblaciones ancestrales. Y entonces decimos, no, yo no soy tan violento, yo soy violento poquito, chiquito, ¿verdad? Pero solo dije una cosita de nada. Eso no es violencia. Ay, mira, era una broma. Era una broma que yo le quise hacer al compañero o a la compañera, ¿no? Pero no, nada, no era mi intención. No era mi intención violentar a nadie. No, pero que, ¿cómo se lo toman tan a pecho? ¿Cómo es que, ay, ahora no se puede decir nada porque todo es violencia, ¿no? Entonces, sí, justo ese es el micromachismo. Violencias sutiles, hostiles, violencias con muy buena educación, apelando a la academia, al conocimiento, apelando al privilegio, ¿verdad? Entonces, justamente esos son los micromachismos, los machismos que no se ven o que no queremos ver, ¿no? Y que están siempre. Ahora, no solamente los ejercen los hombres, también los ejercemos las mujeres. Y también los ejercemos las personas de las diversidades sexuales. Porque estamos inmersos en ese modelo cultural. Por eso cuando hablaba de las dos culturas, la cultura de la violencia y la cultura del abuso. Y es que sí somos abusivos y abusivas.
Y es que sí somos violentos y violentas, y sí somos micromachistas, sí los ejercemos cotidianamente. El propio uso del diminutivo es una manera de ser violento. La hermanita, no, es la hermanita, es pequeña, ella no sabe. Es el hermanito, también. El uso de los diminutivos también es un ejercicio de lenguaje violento. No hemos profundizado en este conversatorio sobre nuestros modos de lenguaje, pero nuestros modos de lenguaje son muy violentos, dominantes e impositivos. Muchísimas gracias. Recordarles, ¿verdad? Que está abierto el micrófono, el espacio, el chat también está abierto ahí por más dudas, comentarios. Hay un comentario del profesor Eduardo que él habla de una dinámica compleja, una resistencia necesaria para no perder la identidad, ¿verdad? En este continuo de las epistemes dualistas y esencialistas, y cómo la resiliencia puede ser permisiva y también legitimar formas hegemónicas y cómo lidiar con esa dinámica, ¿no? Justamente por eso colocaba yo el término disidencia. Entonces me parece que sí podemos ser resilientes, pero sobre todo disidentes, ¿no? Que nuestra resiliencia no caiga en una permisividad, en un perdonismo, en una especie de revictimización, de bueno, pues como yo soy la víctima, también merezco que me compadezcan y me permitan y me hagan, ¿no? Entonces, justamente la disidencia nos puede decir, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? No estoy lista para perdonar, no puedo ser misericordiosa ahora, no puedo ser compasiva en este momento. Caigo a la cuenta que soy bastante violenta, ¿no? Caigo a la cuenta que soy bastante agresiva, caigo a la cuenta que soy el cuchillo de obsidiana. Del que hablaba Larry, ¿no? Hoy que hablaba, decía de los cuchillos de obsidiana que hay que cortar y todo eso, se me hizo un detalle muy interesante, ¿no? Entonces podemos ejercer y podemos decir no y basta. Y no estoy de acuerdo. Sí podemos, porque estamos en una formación cristiana que nos ha colocado en el mandato de decir siempre sí a todo, ¿verdad? Y creo que eso tendría que cambiar, ¿no? Muchísimas gracias. Silvia Regina quiere hacer un comentario. Me imagino que va a hacer uso del micrófono, ¿verdad? Entonces te damos la palabra. Bueno, buenos días, querida Marilu, Hola, compañeras, querida. compañeros. Qué alegría grande y qué riqueza inmensa, Marilu, escuchar tus comentarios, ¿verdad? Y medio que en forma de broma, pero hablando también en serio, como que uno le gustaría como que hacer de nuevo algunas cosas para poder incluso incorporar esos comentarios que, más que comentar, esas provocaciones que tú nos dejas, ¿verdad? Y de todas ellas, yo me gustaría comentar 3 puntitos que serían, que sim, a palavra resiliência muitas vezes me ha causado certa incomodidade, verdade? Como que parece uma incomodidade assim que às vezes uno não se dá conta totalmente de por quê, pero é como que uma roupa que te aprieta, verdade? Em algum lado e tu não hasta sabes, sientes que não é cómoda para ti, pero não, e hasta agora me dou conta de que há ressonância nessa incomodidade com a palavra. E agora também me dou conta de que quando começamos a falar, escrever, pensar, sentir desde outros lugares, temos muito problema com os conceitos, porque já estão totalmente ocupados, verdade? Já o significado já lhe está dado. E isso me parece que passa um pouco, e esse seria o segundo ponto,
con el tema del perdón, que es otro que también me da bastante dificultad y siento que realmente no tenemos el derecho de pedir a una persona, ¿verdad?, que perdone, o aconsejar que perdone, pero hay un aspecto, y ahí hablando así ya desde, como pensando desde el sistema patriarcal, desde los racismos, desde experiencia que hacemos, que yo siento, ¿verdad?, como mujer afrodescendentes, necessitaríamos buscar uma palavra que pudera significar isso, de que já essa história hasta aqui, eu que he sido vítima, que he sido, verdade, abusada de alguma maneira, que he sofrido a violência, já não quero carregar isso comigo. Então, o que significaria o perdão? Pero não um perdão que eu dou ao victimário, pero um perdão que sou eu mesma que digo que já não quero seguir com essa história. Pero não é negação, é porque de pronto a violência tem também isso, tem essa força de marcar-te a vida de uma tal forma que já não logras despegar-se de isso. E em qualquer lugar que estés, em qualquer situação, como que te leva a revivir esta violência. Então, também a violência que te quita a liberdade de ser, verdade? E de ser feliz. Então, aqui, eu pensaria que, e eu estou segura, a palavra não é perdão, mas de parte nossa, seria como que encontrar alguma, e a lo mejor já existe, que eu que não sei, pero como expressar isso, verdade? Essa necessidade que temos de unir essa experiência negativa, essa violência que vivimos, verdade? E dar como que uma volta com isso e devolver-nos a dignidade. Porque a vezes penso que o perdão, entre comillas, só seria possível e permitido se for uma forma de devolver-me a dignidade a mim, que he passado por essa situação. Então, sim, eu creio que aqui necessitaríamos ver então, que outras palavras poderiam ser aí. E o último, que me parece muito importante no tema da violência, é ampliá-la, como tu dizias, para mais allá de lo humano, verdade? E aí vamos encontrar conexões profundas, verdade, entre masculinidades, racismo e o não sofrimento animal, e ou seja, conexões de que há sistema, verdade, e há situações que provocam essa violência, que são violentos e violentas, e que nos afeta, verdade, a humanos e não humanos. Então, entrar nessa perspectiva, eu creio que abre muito mais o espaço, o panorama para pensar também as violências que nós outros sentimos, verdade? Assim que muitas graças, querida, é sempre um prazer e uma alegria tão grande escucharte e dialogar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Silvia. Tenemos las feministas un trabajo ahí que hacer, ¿verdad? Y no solo las feministas, sino todo el mundo ahí para ser súper creativas, creativos, creatives en esta manera de construir otras metáforas que nos ayuden para superar estas categorías. Y justamente Braidotti coloca el término nomade en la epistemología, ¿no? Ella habla de los pensamientos nómades o nómadas, que pueden ser fluidos y que pueden emigrar, ¿no? Y tal vez la categoría nómada nos podría ayudar en este ejercicio bíblico, de reflexión bíblica que estamos haciendo, porque el nómada es alguien que deja un lugar para mejorar, busca otro espacio para mejorar. Y tal vez esta actitud nómada, el feminismo nómade que ella nos propone, esta actitud nómada de dejar una situación de violencia para pasar a otra y decir hasta aquí, basta, no voy a cargar con esto más, como decía Silvia, nos podría ayudar, pero es solamente algo que estoy pensando, ¿no? Entonces tenemos ese reto justamente de colocar nuestras propias metáforas para superar este modelo o esta
esta palabra que hemos agotado como es el perdón. Bueno, no, muchísimas gracias a todos los que participan y yo sé que nos quedaron interesante, ¿verdad? A ver cómo nos quedan como pequeñas tareas. Se abren nuevas rutas en este vorágine del conocimiento. Vamos a pasar ahora a otra parte muy importante. Vamos a dejar ahorita, aparte de los comentarios, vamos a darle la palabra a Lauren o a Demar, alguno de ellos que se encuentre por ahí, para que nos ayude a ver un poco los números de la Biblia, los siguientes números que tenemos por venir, referencias a los temas de español, de la Biblia, en portugués. Entonces, Lauren o Ademar, algunos ahí que nos ayude, ¿verdad? Con este tema de los siguientes números, que nos vuelva a ubicar en nuestra revista. Bueno, parece que Lauren se desconectó por algún motivo. Entonces, pues bueno, por otro medio nos daremos cuenta de lo que viene para Rivel. Entonces, tal vez escuchamos a la profesora Elizabeth Gareca. Va a decir unas palabras finales, entonces nos va a ayudar ahí. Te doy la palabra. Buenos días. Muy buenos días con todos, con todas. Muchísimas gracias por este espacio y creo que todo está consumado, ¿no? Entonces, toca descargar la revista, toca leer los diferentes aportes, perspectivas, procesos, porque es un número, como dice Marilu, que nos desafía inclusive a revisar nuestra práctica cristiana, y eso es lo bueno. A mí me toca hacer como el agradecimiento y como parte de este equipo coordinador de este número, que lo hemos hecho de una manera fantástica, fraterno, sororal, junto con Rachel y Larry, ¿no? Entonces, creo que ha sido un camino con pasos aligerados, rápidos, lentos. Ha sido un lindo caminar de mucho crecimiento, así que agradecerles, compañeros, compañero y compañera, por este trabajo, esta guagua nuestra, que creo que sirve como para provocar el pensamiento crítico. Nada, agradecer también a cada autor, cada autora que nos ha respondido a esta invitación, a este desafío. Cada uno lo ha hecho desde su perspectiva, desde la libertad que tenía. Así que nada, a cada uno de verdad un gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, desde el equipo coordinador. A Marilu por esa sapiencia que siempre nos ilumina, nos ha dado a repensar hasta nuestro título, ¿no? Nos ha descolocado y está bien porque de eso se trata también, ¿no? Para nuestros crecimientos personales, una mirada de esperanza para poder encarar el futuro, ojalá con un mundo de iguales, con un mundo sin violencia. Y ser esto, ¿no? Ser disidentes o ser, a mí me gusta mucho la palabra excombatientes, ¿no? Y dejar de combatir entre unos y otras y unos y visibilizar inclusive las violencias más naturalizadas y religiosas que tenemos. Agradecer profundamente, de verdad, un gracias de mucho, con mucho respeto y con mucha admiración por todo lo que hace al Centro Bartolomé de las Casas, ¿no? Que ha sido un soporte permanente en todo pensar este número, en cada Zoom que han organizado, en estar detrás de todo lo técnico, que no es fácil, pero que lo han hecho con mucha suficiencia técnica.
a Verbo Divino, ¿no? Que es un espacio siempre para la reflexión crítica, a los editores, Lauren, que lamentablemente no está, Lauren Fernández y José Ademar Keffer, que siempre han acompañado este número y este reflexionar. A la Universidad Metodista de Sao Paulo por todo lo que hacen detrás de la edición de cada número. Y fíjense que son muchos números que ya tenemos en nuestro haber. Así que muchísimas gracias a todos esos espacios, instituciones, personas y nada. Un abrazo, seguimos caminando, seguimos creciendo y seguimos desafiándonos unos a otros. Gracias, gracias. Y un abrazo. Y qué bonito de tantas latitudes, de tantos países, este espacio que también es de resiliencia, de disidencia. Lindo, gracias. Sigamos entonces. Muchísimas gracias. Quisiera darle el espacio si alguno de los autores de los que participó, de los articulistas que participó en la revista, quiere decir, nos quedan unos 3, 4 minutos y sería importante pues escucharlos, ¿verdad? Antes de hacer el Palabra, cierre. Luis Heriberto. Ah, Bueno, gracias, gracias, en Susi. agradecimiento de Elizabeth, pero esta vez a tan magnífico equipo editor que bregó con cada uno de nuestros atrasos como articulistas. Y yo muy agradecida con la divinidad de incursionar en este campo que no es el mío profesionalmente, pero que con la orientación que hemos recibido sí se puede. Muy satisfecha de pertenecer a este equipo desde la asamblea virtual y con el ánimo de seguir en los próximos números, como adelantaba Luis Heriberto, ya me ha apuntado para el número del Levítico, que ya lo vemos también con mucha expectativa. Y claro, pues en cuanto a las palabras que algunas veces aparecen en nuestro idioma y principalmente en el artículo de Elizabeth que trata del perdón, mencionar también que la palabra se ha devaluado y lo hemos dejado en aquel ejercicio que a veces en medio de un campo de juego, en una escuela, una figura de autoridad llama a dos personas que se han ofuscado a perdonarse. Pero creo que hay que buscar en las raíces de la palabra que es un acto liberador para quien perdona y para quien pide perdón. Un abrazo a todos los presentes, las presentes que en esta mañana nos hemos llenado de alegría, ¿verdad? Al saber que ha nacido un niño, una niña, una revista que esperamos cobre el propósito para el cual fue pensado. Muchísimas gracias, Susi, desde Guatemala. Muchísimas gracias. Si hay alguien más por ahí que quiera decir alguna palabra. Bueno. Yo solamente gustaría de agradecer por la oportunidad de contribuir en el número y también ahora por escuchar a Marilú y rever los compañeros, compañeras que están por ahí, ¿sí? Un gran abrazo a todos desde el sur de Brasil, acá. Hoy tenemos un día sin lluvias porque habíamos tenido muchísimas lluvias por acá en el mes pasado. En los últimos 6 meses solamente por 48 días no tuvimos lluvia en el estado. En 6 meses solamente 48 días sin lluvias, imagínate. Ahí ahora tenemos un buen día de sol y está muy bueno por acá. Entonces les envío un caluroso abrazo desde acá. Gracias. Muchísimas gracias. Eduardo? Oh, sim, eu também gostaria de agradecer. É um pequeno testemunho para contar, né? Eu comecei a minha carreira teológica lendo a Ribla. Meu pastor me deu uma revistinha da Ribla uns 20 anos atrás. E eu gostei muito da revista. Eu nem tinha feito teologia ainda.
e fui começar a fazer teologia, e eu comecei a comprar as revistinhas que eu gostava, e na época eu tenho hoje a biblioteca, um monte das revistinhas da Ribla, e desde aquela época eu comecei a fazer teologia, e eu acompanhava, falava, um dia nós ainda vamos estar participando, né? Então é bom a gente ver que a Ribla é muito mais do que a revista, ela é uma escola de geração, né? Onde a gente, desde o começo da fé, começo dos primeiros momentos, você consegue ter acesso e consegue participar agora aí, como a gente está participando também com vocês. É um prazer para a gente estar aqui. Agradeço aí a oportunidade de estar trabalhando e de ter ouvido os colegas também aí, fazer essa troca, que às vezes nós estamos aqui, eu estou pertinho do Dietrich, aqui no sul do Brasil, e é muito importante para nós saber como está esse pensamento além, sabe? Olhar aí os nossos países vizinhos e ver como é que está essa questão da violência, que é uma questão tão importante a ser tratada. Obrigado aí, pessoal. Um excelente trabalho de vocês, gostei bastante. Obrigado. Bien. Pues llegamos a la parte final, decir que me he sentido en un periodo de encuentro desde nuestros colibríes, con los que realmente que así me he sentido, yo creo que ustedes también, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias por haberse reunido. Yo creo que, bueno, Larry tiene una palabra que decir antes de hacer el cierre. Sí, pues que con mucha alegría veo que ya Lauren está por acá, así que en unos minutos lo que le pedí a Heriberto yo creo que puede ser. Y qué bueno, Eduardo, me llegó lo que dijiste. Sí, yo estaba a medias con gente de otra provincia, pero estaba conectado y bueno, y pues saludarles y felicitarles por el gran trabajo. Sobre todo, a mí me encantó que trabajaron en equipo, el trabajo de equipo, qué formidable. Y no sé qué, y tan variado, tan fresco. Bueno, no quisiera hacer mi evaluación acá. No sé en qué más, Larry, qué esperan. Sí, lo que quisiéramos, Laura, en un momentito es que nos ubiques de las riblas que vienen, siguientes números, para tener una idea hacia dónde vamos. Te lo agradeceríamos. Ya, pues tengo aquí a mano porque vamos a tener una reunión próximamente como para evaluar. Ahí está toda la carpeta de Ribla. Vamos a tener una reunión la semana que viene, el Consejo, para evaluar este año que ha sido muy bonito para Ribla, con el encuentro en El Salvador, los 3 números de Ribla, y vamos a ver, les tendremos al tanto. A ver, hemos cumplido este año, el próximo con el número 89, 90 y 91. Ya saben, la hermenéutica campesina de Aníbal y Balmor, la 90 con la Ribla de Job, una lectura actual y situada con Nancy Cardoso, Abiud, y la 91 que hemos tratado hoy y la hemos lanzado. La próxima 92 pues es la Ribla de diosas, brujas y profetisas. Tirsa, Ventura, Fernando Millán, ahí estará Tirsa luchando, Fernando poco delicadito de salud, pero siempre que puede acompaña. La 93, Filipenses, vivir la alegría y la esperanza en medio de la crisis. Graciela Divo, Agustín Monroy y John Freddy Mayor, que la está empujando mucho. ¿Y qué me pasó con los que siguen? No se imprimió la hoja. Bueno, pero esas son las próximas. Les puedo... y tienen ahí el resumen. 92, 93, la de 94. La
94, la masonía, territorios, Biblia y justicia. Bueno, ustedes saben leer. Es una ribla muy desafiante. Salió con mucha fuerza desde El Salvador. La están trabajando desde ahora y proyectamos para hacer el encuentro de la próxima asamblea en Quito en base a esa temática de la masonía, territorios, Biblia y justicia. Por eso está ahí Abiud Fonseca. Pues ahí ven toda la panorámica. Se está cumpliendo muy bien y creo que cumplir con los plazos ha dado un respaldarazo muy bueno para la revista y la indización. Por eso hemos subido de categoría. Ya es una revista que puede ser citada en doctorados. Es una revista con un nivel académico aceptable. Bueno, además siempre está insistiendo y por eso cuando haya algún artículo que sea más bien de proyección pastoral, siempre insiste quizás al final de la revista, no porque tenga menos valor, depende de la perspectiva. A veces son artículos muy hermosos, muy bonitos, que yo los pondría al comienzo como puerta de entrada, pero a nivel ya académico puede ser no el lugar en la revista, sino el que le dé el valor al artículo. El mismo artículo se insiste poner un apartado de proyección pastoral. Bueno, eso depende desde dónde se lea. Yo ya les digo, hay artículos de proyección pastoral que los pondría como en puerta de entrada de Ribla, por el que uno le agarra luego al resto del Ribla con más a gusto y profundiza. Pero bueno, son maneras de ver. Y ahí vamos trabajando con amor, cariño, en silencio. No procuramos no molestar a los autores, nos llega el material, lo arreglamos, lo diagramamos, lo imprimimos. En estos días nos va a llegar el físico del Ribla 91, se distribuye a través de sociedades bíblicas, que ojalá sigamos contando con ese apoyo porque ha subido el precio y claro, siempre son cerca de $1,000 en el año, $3,000 que no tenemos, y la corrección, diagramación, ponemos gratis, pero la impresión hay que pagarla, si no, no te imprimen, ¿verdad? Y queremos que existan ejemplares, sea para bibliotecas. Cuando pasan por aquí, ya saben que todos ustedes pueden pedir y no solo tienen derecho, sino con mucho cariño, pidan y se les dará. Abran su boca, que Dios nos la llena y nosotros también. Y se llevan los riblas que quieran. No tenemos fondos para enviar, el correo es muy caro, pero nos ha dado resultado. Sí, en los últimos, yo creo que son ya 8 años, nos hemos ahorrado con este método, pues yo creo más de $15,000, y que la gente viene, se lleva.
lleva para otros y es dinero que no teníamos y funciona, sigue circulando y en las redes, si alguien tiene contacto con Samuel en Argentina, a ver si le presiona y actualiza el índice, que ya tenemos 7 números fuera del índice, que siempre ayuda para la investigación. Y un consejo a sus alumnos, corran la voz. El día de ayer me pasé 1 hora explicando a un alumno cómo investigar Biblia con Ribla. Es muy amigable. Háganlo ustedes, familiarícense por autor, por libro, por temática. Ponen control F, el Finder, y ponen las palabras. Y ahí les sale en qué Ribla está esa temática, ese estudio. Lo apuntan y luego se bajan el Ribla y van a la página. Y ahí tienen el estudio. Hagan estudiar a los alumnos. Y un estudiante de una universidad, nadie me había explicado esto. Claro, pues qué interesante para que los alumnos estudien. Tienen ahí gratuito, se bajan, investigan. Creo que no sé, yo intuyo que es una labor que tenemos que hacer todos nosotros. Bueno, no, muchísimas gracias por ubicarnos nuevamente, por esa sugerencia final. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y todas de parte del Centro de las Casas que trabajaba en soporte técnico. Muchísimas gracias. Esperamos vernos próximamente en siguientes Riblas y demás, ¿verdad? Terminaremos con una canción de Bianca Oqueda que también está comentada en la revista número 71. Muchísimas gracias. Pasen un muy buen día. Stop.